Mendoza es hoy un polo productivo enorme. Tenemos casting, tenemos locaciones que no las tiene nadie, tenemos mano de obra, equipos técnicos que no los tiene nadie. No que no los tiene nadie, digo, que realmente pueden estar a la altura de producciones internacionales. Todas las películas que te dije las produje con equipo local. Abrimos hace 8 meses con Nicolás Weimer, es un productor argentino de Hollywood. Abrimos una productora de inteligencia artificial. Cosas que filmabas, ahora las podés producir en inteligencia artificial con tiempos realmente increíblemente cortos. Cada paso hacia la cima es una historia de esfuerzo y valentía. Llegar a lo más alto no es solo un destino, sino un viaje lleno de aprendizajes y momentos que transforman. Bienvenidos a En la Cima, el lugar donde los sueños no tienen límites y las metas son alcanzadas. Es productor de televisión, de cine, de publicidad. La verdad es que es una persona muy conocida y está revolucionando el séptimo arte. Sus películas han trascendido premios en Cannes, Alfombra Roja, y nos va a contar todos los detalles Ramiro Navarro, que está acá hoy en la cima con nosotros. Ramiro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchas por la gracias invitación. a vos por estar acá en nuestro espacio, este espacio que nosotros denominamos En la Cima, porque consideramos que son personajes que han hecho una trayectoria y un camino que los ha llevado a lo más alto. Y hoy consideramos que estás en lo más alto, o estás por lo menos en el pico de esa montaña. No sé si lo ves así. Sí, ha sido ¿Se llegó? Mira, en términos de lo que uno soñaba cuando arrancaba con esto, te diría que por ahí toqué los lugares más álgidos de la industria, sí. Por ahí ahora las metas son otras. Y los caminos también uno va creciendo y también va entendiendo de que los lugares que uno aspiraba por ahí se van transformando y se van, digo, como todo, ¿no? Y se van resignificando y cuando estás en ese lugar, ahora la siguiente posta quizás no era la más alta, sino que era un poco más abajo. Entonces uno va buscando el equilibrio y creo que la aspiración o lo aspiracional que uno apunta y que llega, después vos lo vas entendiendo cuando vas teniendo una foto general de todo el panorama, porque... Claro, bueno, hoy decíamos, y la introducción fue cómo estás revolucionando también el séptimo arte, lo que está ocurriendo con la industria cinematográfica, con la película Mi Amigo, El Pingüino, que la está rompiendo, y todo lo que estás haciendo también para plataformas. ¿Cómo arranca todo esto del cine? ¿Fue un sueño que siempre quisiste? ¿Venís del palo, digamos, de lo artístico, del cine? Creo que ahí un poco, ya venía un poco en la sangre. En la familia tenemos una actriz que es Patricia Palmer, que es la hermana de mi madre. Ah, Patricia Palmer, claro. ¿Es tu tía? Es mi tía. Y desde chiquito, como hablábamos hace un momento detrás de cámara, yo me crié un poco en los pasillos de Canal 9, en la época ni más ni menos que de Romay, la época dorada de la televisión de aire argentina, y creo que eso fue algo que se fue instalando de a poco. ¿A quién veías que decías, wow? Yo era chico, tenía 8 o 9 años, pero en ese momento estaba Más allá del horizonte, Dulceana, Regalo del cielo, ¿viste? Todas, que encima por ahí eran formatos familiares donde uno los consumía también de niño, ¿no? Entonces, ahí empecé a transitar el camino de la comunicación. Después, la vida me fue llevando por otro lugar, del gastronómico. Empecé a trabajar acá cuando era muy chico, en el Hotel Hyatt. Abrimos el hotel y tuve la posibilidad de ganar un concurso muy importante que se hizo en el hotel y salió este cross-training, que era como un entrenamiento cruzado con otra cadena de hoteles. Y empecé toda una vida en Estados Unidos, a través de la gastronomía, del vino sobre todo, que creo que es lo más interesante que aprendí para el mundo del cine, que es el mundo de los negocios detrás o cómo se arma un negocio con todos sus departamentos y demás. Que esa lógica después yo la llevé al cine. O sea que casi de casualidad se da lo del cine de alguna forma. Muy tarde. Yo empecé, como a los 25, 26 años. No es uno que arranca la carrera a los 17, a los 18, 19.
sino que la arranqué mucho después, pero la verdad que me vino bárbaro todo el camino que recorrí en la industria de la gastronomía, porque llegué a gerencias, entonces uno empieza a entender la lógica de cómo son las industrias, digo, cómo se vende, cómo se compra, Claro. cómo se promociona, qué es el marketing, cómo funciona, cómo tenés que mejorar tus ventas, objetivos y demás. Y algo que sí me di cuenta que por ahí en la industria carecía o que no era tan habitual, ¿no? Digo, en esto de realmente cómo haces para después distribuir una película en el caso de... Claro, hoy tus películas triunfan, decíamos, estás en Netflix, en Amazon, Sí. Cannes, premios, Sí. te codías con gente súper Sí, famosa, pero para sí. llegar a eso hay un camino que Sí. transitar, por supuesto, Sí, sí. y qué importante es y no saltear, digamos, todos los pasos, como puede ser conocer el trabajo de un sonidista, de un camarógrafo, y lo que vos decís, esta experiencia que vos traías de la gastronomía, cómo la aplicás también al bueno, cine. eso No es que es eso mágico eso el fue cambio. importante porque cuando me vuelvo yo vivía en una isla cerca de Miami, en Naples, y me vuelvo a Buenos Aires a terminar de estudiar cine y yo ya había empezado ya se me había empezado a despertar la condición de la comunicación. Había transitado por varias carreras en el medio, diseño gráfico, periodismo, teatro. Y vuelvo a Buenos Aires y mis primos tienen una productora muy linda en ese momento, Cactus Cine, y realmente son un poco mis formadores y mis mentores. Y esto que vos decías fue muy importante para mí porque me pusieron una caña en la mano, una caña para hacer sonido. Claro. Entonces fui sonidista. Después una cámara, entonces fui camarógrafo, hice películas, documentales y demás, viajé por el mundo. Después me puse a editar, fui montajista y después fui productor, dirigí. Entonces, cuando terminé todo ese proceso que culmina un poco en la primera película que hacemos, que yo todavía estaba estudiando, se llama El Camino del Vino, yo todavía estaba estudiando y ganamos el Festival de Mar del Plata con El Camino del Vino y quedamos en Berlín y en San Sebastián, que son los festivales más grandes del mundo. Ahí es donde dijiste, ¿qué está pasando? Claro, ¿qué está pasando? Porque era raro, ¿no? Yo seguía estudiando y me tocó presentar después ante mis profesores que nunca habían tenido ese tipo de logros y era como sí fue una cosa como... Qué lindo igual, ¿ah? Sí. Y ahí te diste cuenta que lo tuyo iba por ahí. Me di después cuenta de haber que era muy bueno en el tema de lo comercial, que es lo que te digo que me remito a lo que a la hacías industria antes. a la que, claro, me di cuenta que era muy bueno en lo comercial y un poco me puse desde ese lugar del productor, de empezar a juntar dinero, de encontrar el financiamiento de las películas, cosas que son realmente muy complicadas, porque hacer una película es un conjunto es una sucesión de pequeños milagros, digo, y donde la parte del financiamiento es muy complicada. Me empecé a instalar en un lugar que no era algo muy habitual. Digo, vos tenías un instituto argentino de cine, el Inca, que financiaba en mayor parte de las películas y yo venía de un financiamiento privado, porque entendía una industria desde otro lugar, que era complementaria tal vez, pero al mismo tiempo yo hacía películas en inglés, por ejemplo, entonces no eran financiadas por el instituto, sino que tenía que salir a buscar un financiamiento por fuera. Y vos cuando Pero sí tenías claro que el financiamiento era la clave totalmente del éxito inclusive. Exacto, pero a vos te fuerza la maquinaria en otro sentido, porque vos cuando vas a buscar financiamiento privado respondes a capitales o fondos de inversión que el resultado es el económico, no es el festival. Claro. El festival puede ser porque te da una construcción marcaria, hay una construcción. Pero vos cuando te sentás con un empresario y haces que ponga recursos en tu película, o en el formato que sea, una serie y demás, la respuesta tiene que ser económica, se produce por 1 y se vende por 1.3, no hay muchas vueltas. Claro. Y eso lo aprendí desde chico y ha sido un poco todo el camino que... Qué difícil, ir a convencerlos acá en Argentina o en Mendoza y decirle, dale, en serio, apostá por este proyecto que de verdad que les va a ir muy bien. Es difícil porque es muy errático y no es imposible que la tengas asegurada. Y podés ver grandes películas de Hollywood y podés ver películas chiquitas y en cada una de las puntas de la pirámide vos tenés éxitos y fracasos. Tenés películas de miles de millones de dólares que han fracasado rotundamente y tenés películas de 15.000, 20.000 dólares que han vendido mundialmente muchísimo. ¿Y qué pasó con Mi Amigo el Pingüino, por ejemplo? No, Mi Amigo el Pingüino le fue muy bien. Acordate que nosotros tuvimos una pandemia, la industria tuvo una pandemia y tuvo las plataformas en el medio.
Trajeron cosas buenas y trajeron cosas malas. La pandemia fue un proceso que aceleró muchísimo el consumo de las pantallas en el hogar y desaceleró el consumo de lo que para nosotros es una gran boca o una ventana comercial muy grande, que es el cine. Claro. Entonces al cine se comió dos piñas, una el COVID y la otra el acelere de lo que tendría que haber sucedido en 5 o 10 años, que era la transición de lo que son los streamers ahora, claro. ¿Entendés? Entonces fue muy duro ese golpe. Se aceleró y fue un impacto de shock muy grande. Entonces, estrenar mundialmente El Pingüino fue un desafío porque digo, era una película hecha para el cine. Estrenamos en 1.200 salas en Estados Unidos, es un estreno inmenso, realmente. En 140 países, hoy estamos novenos, bueno, eso fue la semana pasada. Están novenos en las plataformas, es un montón. En el mundo de Amazon no es poco. Y bueno, nada, toda la experiencia esta que arrancábamos, que me decías, bueno, llegaste, no llegaste, viste esto, que uno soñaba con Hollywood, y en un momento estaba presentando una película en el Teatro Griego, viste, que es ahí a con paso. El smoking en una alfombra roja, y ahí pensando en quién, por ejemplo, en tu familia, en tu tía, sí, en lo pero que vos sabés que un poco es lo que te decía, que uno llega a ciertos lugares, pero hoy me siento más cómodo haciendo documentales de un equipo de 10 personas y no las películas que hacemos de que son de 300, 500, 1000 personas, que es una masa gigantesca. ¿Terminás muy estresado? Digo, es tremendo. Muy estresado, y la verdad que por ahí ahora uno disfruta otras cosas, pero digo, tuvo que pasar por eso. Me encantó, lo repetiría 1000 veces y está buenísimo porque la experiencia, sobre todo, no es la experiencia del festival, de la presentación en sí o de Hollywood y esas cosas, sino que de la calidad de la gente con la que te rodeas, que siempre fue como un leitmotiv en mi vida de tratar de rodearme de gente exitosa. Digo, porque sabía que iba a aprender años y años de... Es clave eso. Es clave. Y programar una película de la mano de Lionsgate o de entender cómo es un plan de comunicación y marketing de la mano de toda la gente del departamento de Universal para todo el mundo, digo, son cosas que... Sí, es un bagaje que tenés, es tremendo. Realmente son experiencias que son increíbles, que después uno en menor medida las trata de aplicar a la distribución de películas más locales, pero realmente con una cabeza mucho más amplia. Claro, y te cruzaste con directores así que soñabas toda la vida. Sí, bueno, o con actores, gente, sí, como por ejemplo. Bueno, filmé con Jean Reno, que es una eminencia del cine. Como te comentaba recién, con Bill Nighy, que es, por ahí la gente acá no lo conoce, pero si lo ves, es de Piratas del Caribe, el que tenía Davy Jones. Sí, claro. Bueno, y películas, es una leyenda del cine inglés. Y de acá de Argentina, ¿con quién se te dio que realmente querías trabajar con ese actor o con esa actriz? Difíciles, por cierto, o caros, Mira, la última que hicimos, que la terminamos ahora en Semana Santa, son varios, pero la que terminamos en Semana Santa es La Casaca de Dios, una película que realmente tuve el lujo de poder producirla con históricos y con gente que realmente ha dejado una marca en el cine. Marcos Carnevale, que está en el guión, Fernán Mirás, que está en dirección, Natalia Oreiro, que es indiscutida, son figuras. Es figura femenina, pero por lejos la más convocante. Jorge Marrale. Te detengo ahí. ¿Vos tenés una Natalia Oreiro y sabés que va a ser un éxito seguro? No, pero hay ciertas métricas que de alguna manera te empujan a ciertos valores que uno más o menos ya los va calculando. Digo, nada es todo un combo, es todo una danza de nombres, y a ver, si la película no está buena, no va a funcionar nadie. Tengas a un Benjamín Vicuña o Luciana Lopilato. Tengas a quien tengan, puede tener un pico por el lanzamiento, pero ahí nomás cae. Entonces... pero sí influye a la hora de ir a vender el proyecto, saber que vas a tener una Natalia Oreiro, ¿no? O un personaje de esos así como bien convocantes. Hoy lo que se contrajo un poco las ventanas, es lo que te decía, que las plataformas trajeron cosas buenas y trajeron cosas que por ahí no son, que nos estamos acostumbrando, es que todo el financiamiento de las películas se cerró en 3 escritorios. Vos tenés Amazon, Netflix y Disney Plus, claro, y Paramount. Y Paramount realmente está ahí levantando, y Max,
Y vos antes tenías un ventaneo muy grande, vos tenías los canales de aire, vos tenías los canales, el Pay TV, que son los canales de cable, y tenías las bocas del cine con sus distribuidores que te dan adelantos de distribución. O sea, la manera de financiar era mucho, y tenías un instituto, entonces vos tenías varios recursos de donde vos ibas con un package, con un paquete, director, guión, talento, actor, actriz, entonces vos te sentabas y prevendías, y de alguna manera, claro, vos en esa preventa juntabas el dinero para producir, y después cada uno se quedaba con la licencia de la vertical que tenía. No sé, el canal de aire tenía Argentina por X cantidad de años en el canal de aire, el Pay TV, el cable tenía en su vertical, y después ibas a la ventana del cine. Hoy, digo, el tema es que vos tenés Netflix, Amazon, que son por ahí los que más están produciendo, y si realmente no encajaste en los parámetros de consumo de ellos, bueno, ahí se te complica, porque no la puedes financiar. Afuera, claro, no la puedes financiar. Exactamente. Y si vos querés una figura como la que estamos hablando, te debe salir millones. No tengo idea de lo que... Pero es caro contratar una figura de esas. Son figuras muy caras, sí. Son figuras muy caras que de alguna manera, digo, lo valen, ¿no? Digo, lo valen porque realmente tienen toda una carrera que... Lo recuperas. Exactamente. Y hoy podés vivir del cine, estás contento, decís, estoy viviendo de lo que me gusta, de mi productora, creciste. Sí, tenemos, digo, hoy casualmente estamos haciendo la premier de Mensaje en una botella en Palmares, en Cinemark. Mañana es la premier en Buenos Aires, en realidad, con Luisana Lopilato, Benjamín Cuña, Benjamín Amadeo, Eduardo Blanco, Corrado. Una peli de leyenda con Cuarzo que vinieron a hacerla acá, nosotros nos asociamos. Sí, sé que también se filmó en la bodega Roselboer. Filmamos. O en alguna de estas bodegas mendocinas. En Altavista y en Penedo Borges. Qué lindo que también las locaciones sean acá de Mendoza, cómo le suma a la provincia eso también, ¿no? Mira, eso en realidad, gran parte de mi crecimiento, y realmente hay que destacarlo, fue porque... Bueno, fue por un proceso que uno va transitando y va teniendo los contactos y para traer las inversiones acá y las películas, ¿no? Pero vos tenés que, de alguna manera, apalancarte con ciertas herramientas, como por ejemplo lo que se denomina cash rebate. Los cash rebates son como RIGIs, que son una devolución a la inversión. Entonces, ¿el gobierno qué hace? Saca un rebate a través de una field commission, que es lo que dice, che, vengan a producir acá, que nosotros de la inversión total que ustedes alocan en la provincia de Mendoza, nosotros le devolvemos X porcentaje de la inversión. Okay. Y eso funciona un poco como una aspiradora de proyectos que ya están prefinanciados o que les falta muy poquito para financiar, y vos, en vez de que se te vayan a otro país o a otra provincia, los pones en Mendoza. Claro, les venía bárbaro, o sea, reconvenía. Y ahí, bueno, fue que pudimos hacer Papá al Rescate para Netflix, trajimos una película chilena para acá, para Mendoza, después Mensaje a una botella, Simón de la Montaña, que ganó en Cannes. El Pingüino fue otra cosa totalmente diferente, porque la produjimos en la Patagonia y en Brasil, pero ese tipo de herramientas sí aceleró un proceso que fue captar buenos proyectos, pero sin que vos tengas el background o sin que tengas el músculo de producción y la expertise, digo, no sucede, porque los empresarios o las productoras como Leyenda o Cuarzo, digo, si vos no tenés un reel o un currículum que te sustente, digo, por más de que vos te ofrezcas, no te van a elegir. Sí. Entonces fue también muy importante todo lo que hicimos acá en Mendoza en términos de publicidad y demás, porque realmente... Y qué bueno que tengas acá la agencia, la productora, digo, porque tenemos mucho talento acá en Mendoza. Lo que pasa es que es difícil también llegar, bueno, en tu caso, sí, pero tuviste suerte, mucho trabajo. Estamos muy bien, ¿Estamos bien? ¿Cómo lo ves? Estamos segundos ahí peleando el segundo puesto con Córdoba. Digo, no, Mendoza es hoy un polo productivo enorme. Tenemos casting, tenemos locaciones que no las tiene nadie, tenemos mano de obra, equipos técnicos que no los tiene nadie. No que no los tiene nadie, digo, que realmente pueden estar a la altura de producciones internacionales. Todas las películas que te dije las produje con equipo local. Pingüino, por ahí mezclamos un poco de equipo local con de Buenos Aires porque necesitaba ciertas cosas que pero era gente de acá de Mendoza. Pero eran técnicos de acá de Mendoza, exactamente. Sí, la verdad que sí. Bueno, conozco a varios y sé cómo trabajan también. Y eso es un orgullo poder decirlo también. Se trabaja muy bien y se profesionalizaron muy rápido. Ese es el tema. Realmente el COVID a nosotros nos vino muy bien
porque vos sabés que toda la producción se había ido a Uruguay, la producción de publicidad. Y ahí es cuando armamos un poco una alianza estratégica con Revolución, la productora Armandito, y vinieron a producir acá. Yo no sé si te acordás, pero en el 2020, en el 2021, Frontera era la única casa productora que filmaba en todo el país, pero porque realmente no quedaba otra. Claro, y se vinieron acá. ¿Y qué filmaron acá, por ejemplo? Bueno, todas las publicidades que vos viste o que se vieron en esos años, digo, publicidades enormes, que antes las productoras de cualquier lugar que venía a producir, venían por una locación, venían por la montaña, por ejemplo. Entonces venían grandes equipos de producción, te contrataban 2 o 3 personas que más o menos te armaron un poco la producción local, te acomodaron los proveedores, las locaciones, etcétera, y después esa tropa se iba. El COVID no permitía eso. Claro. Entonces eso realmente fue una combustión rápida en los chicos porque los hizo de alguna manera y todos los equipos eran locales. Entonces empezaron a hacer publicidades internacionales de gran escala o de gran tamaño y vino una tras otra, era una locura. Teníamos una, porque realmente era la única. Sí, después sí, lo recuerdo. Y varias productoras agarraron esa. Sí, fue el lado positivo beneficio. de este virus que hizo crecer y afianzar mucho la industria, que como vos decís, va por buen camino. O sea, digo, tenés una visión a futuro esperanzadora, alentadora. Sí, un poco es lo que te digo, uno va encontrando otros caminos que te decía al inicio. Abrimos hace 8 meses con Nicolás Weimer, es un productor argentino de Hollywood, abrimos una productora de inteligencia artificial con un fondo inversor mexicano-americano. ¿Y qué permite esa productora así en síntesis, digamos, que se va a poder hacer? ¿Cómo le explicamos a la gente lo que es una productora de inteligencia artificial? Bueno, un poco lo que haces es cosas que filmabas, ahora las podés producir en inteligencia artificial con tiempos realmente increíblemente cortos. El tiempo es costo, con lo cual el tiempo es dinero y acá en el cine realmente eso es así. Entonces vos, cosas que filmabas en X cantidad de jornadas, ahora las podés producir en X cantidad de minutos. ¡Wow! Y queda casi igual. ¿Es lo que viene, decís vos? No, ya está ahí. Es lo que está instalado. Está instalado y es una transición que realmente va a reemplazar a mucha gente. Te iba a preguntar eso, ¿cómo va a afectar también? No, lo está afectando y la gente se va a tener que acostumbrar y se va a tener que reacomodar y es algo que nunca lo vivimos como sociedad. Es la invención de la luz y es la invención de Internet al mismo tiempo. Es la aparición de, no sé, es una revolución, es como una revolución industrial, pero 10 veces más grande. Porque los tiempos son muy chicos. Vos cuando tenías la gente andando en caballo y apareció el auto, vos tuviste una transición de tecnología entre la carroza y el auto de muchos años donde todas las industrias o todo se fue acomodando. Ahora los tiempos estás hablando de semanas a meses. Wow. Entonces es realmente muy fuerte y bueno, pero más allá uno de mirar qué pasa para los costados, el foco está puesto en tratar de ser un híbrido, no dejar de filmar, pero sí tomar ciertos recursos que hacen que una película o que ciertas publicidades puedan acceder a escenas mucho más grandes que no podrías filmarlas por costo y ahora tus películas pueden crecer, ¿entendés? Entonces, qué sé yo, tiene cosas buenas, tiene cosas malas como todo, nosotros fuimos los primeros y hoy es donde estoy poniendo mucho el foco porque es algo que me encanta. Lo estás disfrutando. Sí, totalmente. Ramiro, muchas gracias. Muchas gracias. Y que siga ese camino hacia la cima, por muchos éxitos más. Gracias. Ramiro Navarro en La Cima.